si uno ve el currículo o el Siláustero, hay 4 teorías, ¿sí? Que el SUNEDU, no sé quién ha impuesto eso. Pero si le vamos a enseñar eso, es mediocridad total. Entonces, obviamente hay que implementar más cosas, hay que enseñar infectología siglo XXI, hay que hacerlos pensar y darles más actividad, ¿no es cierto? Entonces, parte de esa actividad de desarrollo es que ustedes lean estos artículos y preparen su PowerPoint. ¿Cuánto tiempo tienen para la presentación? 20 minutos, por lo tanto tienen que... la carnecita del artículo, eso lo va a hacer ustedes. Eso. Los artículos son, algunos están en castellano, otros están en inglés. Así que eso también los va a hacer que se esfuercen. Ustedes son un grupo, por lo tanto, trabajen en grupo, ¿ya? Entonces hagan la mejor presentación posible. Entonces, no hay mucho tiempo para revisar temas, pero si todos se organizan y hacen bien las cosas, cada uno se va a llevar por lo menos, o sea, todos vamos, si revisamos 12, 24 artículos y temas que vale la pena, les va a servir para más adelante, sobre todo para su internado. ¿Correcto? Y luego son los casos clínicos, que para eso, para que ustedes aprovechen bien los casos clínicos, que vamos a hacer al final de práctica, necesito que estudien, que tengan la base de que les voy a dar. Además, tienen 3 artículos, 3 casos clínicos que van a tener que desarrollar por semana. Entonces, van a encontrar las 2 carpetas de revista y van a encontrar 3 archivos Word, cada uno con instrucciones de caso clínico, qué cosas tienen que hacer. Responder preguntas, ¿no es cierto? Y para responderlas tienen que leer, tienen que revisar. Y está la fecha de entrega. Entonces les tocaría la fecha de entrega el lunes, pero por este caso clínico 1, se lo voy a aceptar que lo envíen, ¿no es cierto? Que lo entreguen el día miércoles, o sea, sería 28, a las 8 de la mañana. ¿Dónde lo tiene que subir? En archivo del canal que le corresponde, del grupo G. La delegada ya sabe, así la va a orientar. ¿De acuerdo? Si hay alguna duda, me avisa. ¿Estamos? Lo único que les pido, asistencia, les pido que participen, que pregunten. No hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta. ¿Ya? Y si en algún momento cayeron en el hueco de la vagancia, dejen la vagancia. De la mediocridad, dejen de ser mediocres. De la corrupción, dejen de ser corruptos. ¿De acuerdo? Y si no han caído en esos huecos, no hagan caso a lo que estoy diciendo. ¿Correcto? Esfuércense. ¿No es cierto? Yo creo que eso es fundamental y aprovechen las oportunidades, las actividades. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Creo que nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar, que quiera decirnos algo? Con toda libertad, sin temor, no hay represalias, nada, simplemente con respeto, ¿no es cierto? Nada más. ¿Alguna pregunta? Delegada, ¿todo está claro? Conteste, delegada, se ve muy mal que no conteste. ¿De acuerdo? Yo le voy a pedir que para que sea delegada, yo la acepte como delegada, cuando pregunta, conteste. ¿De acuerdo? No sé cómo será con otros doctores, pero yo sí. Para activar el audio a veces demora en mi computadora. Ya, porque vamos a esperar pues 30 segundos, no creo que demore más, ¿no es cierto? Listo, ¿hay alguna pregunta? ¿Está claras las instrucciones? Doctor, buenos días. ¿Sí? ¿Quién habla, perdón? Identifíquese. Sí, doctor, alumna Fanny Torres. Sí, diga. Doctor, con referente a las revistas no entendí, ¿cuándo empezarían? ¿Cómo se darían o qué fechas son las que se debe presentar? Claro, las revistas, vamos a empezarlo la próxima semana, pero a partir del jueves, porque yo espero terminar las teorías este jueves, viernes, lunes, martes.
pero quizás entre jueves y viernes de la próxima semana. Ok, doctor, entiendo que es mitad o un solo día va a ser todo. No, pues, vamos avanzando. ¿Sí? Imaginemos son 20 minutos por presentación. El jueves tenemos 2 horas. Entonces, deberíamos avanzar idealmente 6, ¿no? Deberíamos avanzar 6. Y el viernes tenemos 3 horas de horario, entonces podríamos estar terminando. ¿No es cierto? Ok, El doctor. viernes. Entonces, y en la subsiguiente semana empezaríamos la segunda tanda y luego ya aplicamos puro caso clínico, ¿no? Porque la idea es que usted no meten mano, o sea, no hay contacto ahorita con el paciente, pero lo que queremos es que los conceptos teóricos estén claros, queden ustedes, y la otra cosa que mueva las neuronas, ¿no es cierto? Que piensen, esa es la idea. No, en medicina se necesita paporretear, memorizar pacientes, claro que sí, pero necesitamos que esa información se utilice de la mejor manera. Por eso es que el médico la medicina es ciencia y es arte, ¿no es cierto? Y si es ciencia y es arte, el médico es científico y artista. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy Claro, bien. muchísimas gracias. No tiene por qué. A ver, tomaremos unos 5 minutos para conocernos. Yo ya me presenté. A ver, delegada, ¿qué me cuenta de usted? Sí, doctor. Bueno, mis compañeros... 30 segundos, 30 segundos. A ver. Ya. Mi nombre es Milagros, doctor Díaz. Estoy interesada en aprender bastante, doctor. Me parece muy interesante su curso de infectología. La verdad es que primera vez que estoy llevando el curso y me gustaría bastante aprender, tengo bastante interés y también me encantaría hacer prácticas presenciales, no sé si será posible, porque ahora con la virtualidad yo creo que no es lo mismo, ¿no? Y que estaríamos yendo, como que estaríamos yendo a los hospitales, entonces me gustaría hacer prácticas presenciales también y bueno, con bastante ganas de aprender, doctor. Ok, muy bien. 30 segundos, no más de 30, por favor. Santana. Santana. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Eh, Mucho gusto, doctor. Ya nos conocemos de De terapéutica. terapéutica, sí, claro. Bueno, usted nos ha enseñado. Y también quisiera prácticas presenciales y bueno, ¿no? Que y también nos tenga un poco de paciencia este fin de semana, ¿no? Que estamos con exámenes. Gracias. Ok. Ok, Romero, gracias. Romero, Guadalupe. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Celia Noel Romero Guadalupe y sí lo recuerdo no por terapéutica, vimos algunas cosas, ¿no? Me pareció muy interesante y bueno, ahora que se va a poder ampliar más, estoy con toda la iniciativa de aprender. Muy bien, gracias. ¿Dónde está? Sly Torres. Sí, profesor, buenos días. Dígame. No, que estoy interesado en el curso, ¿no? Con la especialidad en infectología, ¿no? Después aprender lo básico que se tiene que aprender para ser un médico general, ¿no? Porque lo que se tiene que aplicar en el salud más que nada, ¿no? Porque todos no vamos a ser especialistas en infectología, ¿no? O sea, mi objetivo mío es aprender lo básico para que me sirva como médico general, para aplicarlo en el salud. Nada más, gracias. Muy bien. Imana Gutiérrez. Doctor, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Bueno, tengo entendido que la parte de infectología va a ser muy importante para poder, así como
combatir las infecciones, también prevenirlas sobre todo, ¿no? Y evitar cualquier complicación, ya sea, por ejemplo, intrahospitalaria, ¿no? Que es altamente prevalente en los casos, ¿no? Tal vez de neumonía adquirida, por ejemplo, ¿no? Neumonía intrahospitalaria. Y evacuarnos más en la prevención, que creo que es la base, ¿no? Que tratar ya una infección. Bueno, Bueno, las dos cosas son muy importantes, ¿de acuerdo? Es importante la prevención, pero si ya tenemos el monstruo encima, hay que saber manejar el caso, ¿no? sí, doctor. Ujú. Muy bien, gracias. Rosas Vizcardo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, dígame. ¿Aló? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí, hable. Ah, ya, sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, soy Rosas Vizcardo Marta. Y bueno, estoy en la expectativa de este curso, ¿no? Porque esto va a ser importante para aplicarlo más adelante cuando lo estemos llevando a prácticas clínicas. Ok. Rodríguez Pinao. Sí, doctor, buenas tardes. También con las ganas de aprender sobre ese nuevo curso. Bueno, también como mis compañeros nos conocimos en terapéutica y dijo que en esta parte del curso profundizaríamos más. Muy bien. Chaunín Alexandra, ¿no? Tume, ¿no? Tume es el apellido. ¿Ya? Sí, doctor Tume. Buenas tardes, doctor. Sí, de igual forma que mis compañeros estamos como que entusiasmados con el aprendizaje, ¿no? De este nuevo segmento y esperemos se culmine de la mejor forma. Dependerá de ustedes. Tello Colmenares. Sí, doctor. Buenas tardes. Soy Jean-Pierre Tello Colmenares y sí, tengo curiosidad para saber qué puedo aprender más en el ámbito de las infecciosas. Aparte de lo teórico, quizás algún dato de su experiencia y que tenga una aplicación práctica, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. Trujillo Medina. Buenas tardes, doctor. Sí, Buenas tardes. soy la alumna Wendy Trujillo Medina. Y bueno, ya previamente lo conocíamos a usted por el curso de terapéutica, pero ya que fueron semanas o clases muy cortas, espero pues profundizar más los conocimientos sobre infectología, ¿no? En este curso. Muy bien. ¿Y Romero Cerrón? Buenas tardes, doctor. Soy Guido Buenas Luis Cerrón. Bueno, sí, igual que mis compañeros, tengo muchas expectativas positivas todo el curso. Y bueno, espero llevarlo igual de la mejor manera. Gracias. Muy bien. Ok, permítame un ratito. Pueden hablar, estoy verificando el micrófono, por favor. A ver, delegada, su nombre completo y fuerte. Sí se le escucha. Milagros del Pilar Tosco Díaz. ¿Me escuchó? Sí, yo sí le he escuchado, pero... A ver, repite de nuevo, por favor. Milagros del Pilar Tosco Díaz. Ya, perfecto. Ok, listo, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la teoría. Espera que me está mandando justo el doctor Ramírez, a ver. Ya, entonces, muchas gracias. Ya, ok, estoy contestando, listo. Arrancamos. Entonces, fíjese, ya tuvieron ahora teoría en la mañana, ¿no? Vamos a hablar sobre microbiología básica de infecciones, es decir, cuáles son los principales agentes microbianos o agentes infecciosos, o agentes microbianos que producen infecciones y que tenemos que conocerlo en forma práctica, saber, digamos, no voy a hablar de microbiología como que saber de microbiología, sino la aplicación, lo práctico de cada germen, ¿de acuerdo? Para refrescar los gérmenes. Entonces, bacterias. Recuerden que en los microorganismos tenemos bacterias, virus, hongos y parásitos. Entonces, en este curso, en este segmento, este capítulo, vamos a hablar sobre estos microorganismos, ¿correcto? Estos microorganismos. En el caso de bacterias, las bacterias se reconocen como, se clasifican
como cocos o bacilos. Entonces uno me va a decir, doctor, pero hay cocobacilos, o, ¿no es cierto?, cocoides, etc. ¿no? Vamos a dividirlo esto en cocos y bacilos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante eso, cocos y bacilos gram positivos o gram negativos por la tinción, aerobios, anaerobios, extracelulares, intracelulares. Me dirán, doctor, pero hay aerobios estrictos, sí. Hay aerobios facultativos, sí. Hay anaerobios estrictos, sí. Hay anaerobios facultativos, sí. Hay microaerófilos, sí. Entonces, si voy a llenar con todos esos datos, ya el cuadro se cae de pesado. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dicen, a ver, ¿qué nos puedes decir de un estafilococo aureus? Estafilococo aureus es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, extracelular. Suficiente. ¿Y eso qué te sirve? ¿No es cierto? Sé que es un coco gram positivo, por lo tanto, yo sé que tengo que buscar una droga contra coco gram positivo, contra estafilococo. ¿De acuerdo? Lo del anaerobio facultativo dependerá en el tejido, etc. Pero es extracelular. Entonces, si es extracelular, una droga que tenga características y concentraciones extracelulares. Recuerden que el extracelular tiene dos espacios. Tiene un espacio intravascular y un espacio intersticial o extravascular intersticial. Entonces, yo tengo que buscar una droga que se concentre bien en sangre y que se concentre, en el caso que estuviera una bacteremia, y que se concentre bien en el intersticio, ¿no es cierto? Donde puede estar estafilococo. Dentro de la célula no va a estar, porque para eso hay drogas que, si yo tengo un microorganismo intracelular, usaré una droga que atraviesa la membrana de la célula y entra y mata, pues actúa sobre el microorganismo. Entonces uno tiene que saber esas características, ¿de acuerdo? Por eso es importante que nosotros, entonces conozcamos esto. Y ustedes, y aquí viene la recomendación, ustedes pueden practicar y comienzan a decir cocos gram positivos aerobios extracelulares de importancia clínica. Busca. Cocos gram negativo aerobio extracelular, y así va buscando y va poniendo los gérmenes más frecuentes que ustedes tienen que recordar, que ustedes tienen que revisar, sin necesariamente ser especialistas, sino que uno debe tener conocimiento. Pero eso lo pueden hacer en momentos libres. Ahora que están con toda la carga, probablemente no, y yo se los voy a hacer de los gérmenes más frecuentes. Pero pueden ampliar su horizonte antimicrobiano, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden eso. Cocos, bacilos, gram positivo, gram negativo, aerobios, anaerobios, extracelulares, intracelulares. Punto. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Si se acuerdan de que hablamos en terapéutica, los extracelulares tienen un volumen de distribución más limitado y son las drogas hidrosolubles con hidrosolubilidad. Y son las que son liposolubles, las que atraviesan la membrana de la célula y tienen un mayor volumen de distribución y obviamente para gérmenes intracelulares. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son los cocos gram positivos de importancia clínica? Tenemos el estreptococo neumonía, estreptococo piógenes, el estafilococo aureus, estafilococo aulasa negativo y los enterococos. Entonces, cuando les diga cuáles son los cocos gram positivos de importancia, son los estreptococos, son los estafilococos y son los enterococos. ¿De acuerdo? Recuerden que el estreptococo neumonía, que es el neumococo chapa, es un microorganismo encapsulado. Y es el principal agente causante de la neumonía adquirida en la comunidad, en los diferentes grupos etarios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, como dijimos en terapéutica, estreptococo neumonía puede ser penicilino sensible, penicilino resistente. ¿No es cierto? Penicilino sensible, penicilino resistente. Y dependerá de la sensibilidad para escoger el antibiótico.
Ese es un criterio. También le va a depender mucho de dónde está el bicho, ¿no? En qué tejido del cuerpo está el bicho, porque no todos los antibióticos penetran bien. ¿Sí? Y también en qué condición de infección estará. Estará en sepsis, estará en choque séptico. Todo eso vamos a hablar para que ustedes finalmente puedan discernir cuál es el mejor antibiótico, la forma como tienen que administrarlo, ¿no? La duración, las dosis, todo. Lo que hablamos en terapéutico lo vamos a refrescar, y vamos a fundamentar mejor las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, Streptococcus pyogenes es más de vías respiratorias altas, y este es el que está relacionado muchas veces con infecciones de parte, ¿verdad? La bacteria come carne, ¿no es cierto? Entonces, y también está asociado a patologías inmunológicas como la fiebre reumática o la glomerulonefritis postestreptocócica. Glomerulonefritis difusa postestreptocócica. Luego tenemos los estafilococos. Los estafilococos, recuerden que hablamos en terapéutica y dijimos que los estafilococos pueden ser coagulasa positivo y coagulasa negativo. El coagulasa positivo es el estafilococo aureus y el coagulasa negativo, el principal epidermidis, ¿no es cierto? El epidermidis. ¿Ok? Ahora, estafilococo aureus puede ser oxacilino sensible o oxacilino resistente. ¿Por qué le usamos oxacilino? Porque es la droga de elección. Pero yo he visto los textos que dice meticilino sensible, porque nosotros no tenemos meticilina, tenemos oxacilina. ¿De acuerdo? Oxacilina. ¿Ok? Entonces, los estafilococos aureus oxacilinos sensibles son para infecciones de la comunidad. Correcto, de la comunidad. Entonces, yo puedo tener infecciones de partes blandas, puedo tener artritis séptica, ¿no es cierto? Puedo tener bacteremias por estafilococos oxacilinos sensibles y obviamente utilizaré oxacilina. Ya hablamos de antibióticos, hemos hablado de diferentes alternativas, pero repetiremos y ampliaremos esa información cuando lleguemos a antibióticos. Y el otro es oxacilino resistente, ¿no? El sensible. El oxacilino resistente tiene dos modalidades. Tiene un hospitalario y un comunitario. Entonces, pucha, ¿hay dos estafilococos oxacilinos sensible y resistente en la comunidad? Sí. Pero este oxacilino resistente, obviamente, no responde a oxacilina, requiere otras drogas. Y además es sumamente agresivo comunitario, ¿no? Afecta a gente sana, gente joven, gente que no tiene comorbilidades y gente que no tiene antecedentes hospitalizados. ¿Sí? Y hay el oxacilino resistente hospitalario, que es el clásico, ¿no? Que es el estafilococo que hay en el hospital y obviamente mantiene resistencia, ¿no? El estafilococo es uno de los microorganismos que más problemas nos da tanto en la comunidad como en los hospitales. Tercero, tenemos el estafilococo coagulasa negativo, que dijimos que es el epidermidis, ¿sí? Y es que se comporta desde el punto de vista de sensibilidad como un oxacilino resistente. ¿De acuerdo? El enterococo, hay dos enterococos, de los famosos clínicamente, el fecalis y el faecium. El faecium, 75% más de estas cepas son resistentes a vancomicina y por lo tanto necesitamos usar otros tipos de drogas como linezolid o teisolid, ¿no? Que son oxazolinidonas. Ustedes ya llevaron terapéutica, ya escucharon la charla de antibióticos. Revisen, por favor, revisen eso. Y tenemos el Enterococo fecalis que puede cursar con vancomicina sensible, vancomicina resistente. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Generalmente son infecciones hospitalarias, huéspedes que están hospitalizados. Y de los gram negativos, ¿qué tenemos? Neisseria meningitis, diplococo gram negativo, ¿correcto? Y esta Neisseria tenemos gram negativos, tenemos Neisseria gonorrea, su chapa es gonococo, y su Neisseria meningitis, que es meningococo. La Neisseria gonorrea produce la infección de transmisión sexual en general,
Hay una revista que vamos uno de ustedes va a revisar, lo va a presentar al respecto. Y la otra es la Neisseria meningitidis, que es un microorganismo encapsulado que puede causar, obviamente, bacteremias, meningitis, neumonías, etc. Solamente para hacer un comentario. Cuando hablemos de infecciones en inmunocomprometidos, vamos a hacer una discusión de cómo se comportan los microorganismos dependiendo de el tipo de inmunocompromiso, de inmunodeficiencia que tenga el sistema inmune, ¿no es cierto? Entonces, Neisseria meningitidis es un microorganismo encapsulado y los encapsulados tienen una secuencia de infección típica, muy común, que es ingresa por vía respiratoria, producen neumonía aguda, pasa a la sangre, producen bacteremia y luego atraviesan la barrera hematocefálica y producen meningoencefalitis aguda. Entonces, estos son los compartimientos que con mayor frecuencia los encapsulados. Y en el caso de la gonorrea, generalmente es localizada, obviamente, en la vía genitourinaria principalmente, puede diseminarse, puede hacer. Ahora, ¿estos gérmenes también pueden ser sensibles, resistentes a antibióticos? Claro que sí. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos los mapas microbiológicos de nuestras localidades, nuestros hospitales, para tener una idea de cómo va la resistencia. De los bacilos, tenemos bacilos gram negativos y gram positivos. El gram positivo es Listeria monocitógenes. Como dijimos antes, esta bacteria es la causante de cuadros de meningoencefalitis en inmunocomprometidos, quizás el principal. Y de los gram negativos vamos a dividir aerobios, vamos a mencionar los aerobios. Y estos aerobios los vamos a dividir en dos. Acá dice enterobacterias y fermentadores, ahora se llama enterobacterales, ¿no es cierto? Y abajo no enterobacterias y hoy día le llaman no fermentadores. Entonces son bichos que están en el intestino, los otros generalmente no están en el intestino, pueden llegar al intestino, claro que sí. Y aparte no son fermentadores. ¿Sí? Ahora, de las enterobacterales, tenemos 3 ejemplos ahí. La Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, el Enterobacter sp, ¿no es cierto? Y de las no enterobacterias tenemos el Acinetobacter sp, la Pseudomonas aeruginosa y la Stenotrofomonas maltophilia, ¿correcto? Por decir algunos ejemplos. ¿Por qué son importantes? Porque ambas desarrollan mecanismos de resistencia enzimáticos y de otro tipo de forma importante, y es lo que está predominando en el país, ¿no es cierto? Fíjense que los enterobacteriales, o en general, el mecanismo de resistencia más importante, sobre todo en enterobacteriales, es enzimático, o sea, enzimas que reducen la actividad de los antibióticos por su resistencia. Entonces, por ejemplo, tenemos la Escherichia coli, que produce beta-lactamasa espectro extendido, por ejemplo, la Klebsiella pneumoniae, que puede producir beta-lactamasa espectro extendido, puede producir carbapenemasas, la famosa KPC, y el Enterobacter, SP, puede producir enzimas que se llaman cefalosporinasas, principalmente AMP-C, AMP-C. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas enzimas provee resistencia al grupo de antibióticos que son activos estas enzimas. Ya eso hemos hablado de terapéutica y lo vamos a repasar nuevamente con antibióticos. ¿De acuerdo? En cambio, los no fermentadores generalmente tienen más de un mecanismo de resistencia. Que como hablamos en clase, puede ser cierre por irinas, puede ser bomba de flujo, puede ser otra alteración de otros blancos, ¿no es cierto? Entonces,
Eso es importante. Por eso hay que conocerlos porque son gérmenes resistentes. Entonces, uno está pensando que son sensibles y damos antibióticos y perdemos la oportunidad del paciente, ¿no? De salvar. ¿Ok? De los anaerobios, ¿qué podemos decir? Vamos a dividirlos en esporulados y no esporulados. ¿De acuerdo? Forma de espora, no forma de espora. De los que forman espora, el más importante es el clostridio. Este clostridio puede ser neurotóxico o no neurotóxico. El neurotóxico pues, producen tétanos y producen botulismo, ¿no? Y de los no neurotóxicos que tenemos, la gangrena, gangrena gaseosa con Clostridio perfringens y la diarrea por antibióticos y la máxima expresión de la misma, que es la colitis pseudomembranosa asociada principalmente a Clostridium difficile. ¿De acuerdo? Y los no esporulados los vamos a dividir por encima y por debajo del diafragma. El anaerobio más importante por encima del diafragma se llama Prevotella melaninogénica. Y por debajo del diafragma se llama bacteroide, grupo bacteroide fragilis. ¿No es cierto? Entonces, hay que saber qué microorganismos, digamos, residentes, viven en cada órgano que pueda estar comprometido por otro bicho. O en inmunocomprometidos, el mismo bicho que sirve como parte de la microbiota puede comprometer a los pacientes. De los hongos, recuerden la clasificación, son levaduriformes, filamentosos, dimórficos y oportunistas. De los levaduriformes, Candida, Critococo, Candida albicans, no albicans, Critococo, neoformas o Gatti. De los filamentosos, tenemos los aspergillus, tenemos los mucorales y tenemos los fusarios, ¿no? Son diferentes. Los dimórficos, ¿cuáles son los dimórficos? Los dimórficos son aquellos que en el tejido del mamífero, el tejido del huésped, toma la forma levaduriforme y en el ambiente externo, obviamente, es filamentoso, ¿no? Son los hongos endémicos, los hongos regionales. Entonces tenemos Histoplasma capsulatus, Porotrichenki, Paracoccidioides brasilensis. Y un cuarto grupo que le ponen oportunista, que se llama Pneumocystis girovese, antes un protozoario, hoy día un hongo. Pero oportunistas son todos, y cualquiera va a depender sobre todo de las situaciones de inmunodeficiencia que pueda tener el paciente. De los virus, ahora que estamos de moda, los virus ARN y los virus ADN. Los ADN vamos a hablar sobre hepatitis B, hepatitis C, ¿correcto? Vamos a ver. Los papomavirus, algo se mencionará sobre el virus papiloma humano y los herpetoviridae, ¿no? Patología de todos los días, con virus herpes tipo 1 y 2. ¿Qué más? Varicela. ¿Qué más? Citomegalovirus, Epstein-Barr, ¿no es cierto? Esos son los virus ADN. Y los ARN que están de moda, tenemos los retrovirus, que es el VIH, HTLV1, los hepativirus, hepatitis C, los virus de la influenza, y también están los coronavirus. Los coronavirus están, digamos, sería el cuarto componente ahí, ¿no? Después de influenza, por ejemplo. Y ahí está el SARS-CoV-1, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2 de importancia clínica, pero se conoce que los coronavirus están presentes y son responsables de cuadros respiratorios desde hace mucho tiempo. Y de los parásitos vamos a dividir endoparásitos y ectoparásitos. Los endoparásitos los vamos a dividir en protozoarios y helmintos. Los protozoarios vamos a dividirlos en intestinales y extraintestinales, y los helmintos, nematodes, planos, cestodes, no, nematodes redondos, cestodes y trematodes son planos, ¿no es cierto? Ustedes pueden con eso hacer un ejercicio y poner cuáles son los parásitos de su comunidad y tomar las medidas preventivas. Ectoparásitos, obviamente vamos a tomar el más frecuente, que es
la mordedura de algún animal o la picadura de un insecto, artrópodo, etcétera, ¿no? Acá estos parásitos, por ejemplo, el ácaro, ¿no? Entonces, ¿cuándo ingresó y cómo salió? Entonces, los ácaros pueden producir dos cosas. Pero primero hay dos tipos de ácaros, el ácaro sarcoptes y el ácaro no sarcoptes. El ácaro sarcoptes produce... Doctor, disculpe la Sí, interrupción. Se le escucha sí. un poco bajo en el audio. ¿Sí? Sí, hace un momento nada más. Cambió Ya. la calidad del audio. Ok, bueno. ¿Ahora escuchan bien? No, Se doctor, escucha normal. parece que está tapando con algo el audio. Yo lo escucho bien, profesor. ¿Usted lo escucha bien? Yo Sí, yo sí. también lo escucho bien. Ya, ok. Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá que todo salga bien. Muy bien, el Sarcoptes cabiei, es el que produce las sarnas, ¿no? La sarna. Y los no sarcoptes producen cuadros urticariformes, de alergia, ¿no? Entonces, el polvo, alergias en la piel, la vía respiratoria, todos esos son los ectoparásitos. Pueden buscar otros ectoparásitos, por supuesto. ¿Cierto? Ok, preguntas, por favor. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. A pasar de una charla a otra es un problema. Bueno, vamos a... Entiendan que son cosas muy puntuales que estamos enseñando y ustedes para que luego investiguen más, ¿no es cierto? Pero las cosas puntuales son muy importantes que ustedes hagan. ¿Alguna pregunta? No se queden con dudas, por favor. Por favor. Bueno, después ponen la grabación, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Quién habla? Santana Romero. A ver, Santana, dígame. Por ejemplo, para los virus, ¿no? Que había estado en su diapositiva de los herpes viridae, ¿el tratamiento debe ser así de por vida o debe ser eh, solamente por los episodios, ¿no? Temporal, cuando Claro. reaparecen, ¿no? En general, porque hay diferentes virus y no todos tienen un tratamiento, algunos obviamente son otros limitados, otros no tenemos tratamiento, pero los que van a producir mayor daño, le voy a tomar un ejemplo que es el virus herpes 1 ¿sí? o 2, entonces le ofrecen, digamos, un sitio para digamos, vivir, ¿no es cierto? Vivir, reproducirse, etcétera. ¿Correcto? Entonces afecta al ser humano y produce las lesiones, las vesículas, y le doy tratamiento, Entonces la pregunta es, ¿por qué apareció ese bicho? Depende de nuestro sistema inmune, ¿no? O sea, hay bichos, hay virus, por ejemplo, hay bacterias que tienen la suficiente fuerza y pueden hacerle frente al sistema de defensa de un inmunocompetente y aún así le da la infección. Es la tuberculosis, por ejemplo. Por ejemplo, el herpes. El herpes se puede dar si es una infección primaria, pero es una infección secundaria, quiere decir que lo tenía en el cuerpo, bajó las defensas y se reactivó. Entonces hay que darle también la forma
qué tipo de infección es, primaria o secundaria, ¿no? Y si es un inmunocompetente, probablemente el tratamiento va a ser un tiempo, o sea, 15 días, una semana, depende de lo que sea, y ahí queda. Pero si es un inmunocomprometido, es posible, dependiendo qué tipo de inmunocomprometido, es muy probable que quede con tratamiento preventivo, profiláctico, largo tiempo, incluso de por vida. Pero toda esa tendencia de hace mucho tiempo se está tratando que sean los tiempos más acortados, ¿no? Más acortados. Pero la evidencia tiene que estar ahí, si no, no. ¿Me escucharon, por favor? ¿Me entendieron? Sí, doctor. Gracias. Doctor, una pregunta, por favor. Dígame. Mencionó que la Listeria monocitógenes era el principal agente de infección en meningoencefalitis. Pero En inmunocomprometidos, en neonatos, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería el agente principal en inmunocompetentes? Dependiendo del ambiente, del grupo, porque en general es el neumococo, Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Pero hay otros, pero el neumococo es el más frecuente. ¿Estamos? Sí, En gracias. inmunocompetentes, inmunocompetentes. Inmunocomprometidos puede ser otros, ¿no? Y depende de qué tipo de inmunocompromiso sea. ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. Doctor, una pregunta. Disculpe. Dígame. En un paciente que tenga un pie diabético, normalmente, ¿no? En esas úlceras, ¿qué tipo de bacterias o bichos encontramos? Polimicrobiano, aerobios y anaerobios. Ahí pueden encontrar estafilococos, bacilos gram negativos aerobios, anaerobios, polimicrobianos. Por eso la cobertura de una infección, un pie diabético, es amplia, ¿no? Es amplia. ¿Sí? Es amplia. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante que ustedes piensen, a ver, cuáles son los agentes infecciosos en determinadas condiciones. Entonces, eso lo vamos a ver cuando hagamos infecciones en inmunocomprometidos. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la epidemiología de las infecciones en el Perú, mundo, infecciones emergentes y reemergentes. Doctor, es importante que usted me diga cuándo va a terminar para yo poder manejar mis tiempos en el dictado, en las actividades. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que me dé mañana esa respuesta. Si no, voy a tener que correr y eso no es adecuado. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar de las infecciones en el Perú y el mundo, infecciones emergentes, reemergentes. En los últimos años, la situación sanitaria mundial ha estado dominada por la prevalencia de las enfermedades transmisibles, las cuales representan una pesada carga de morbilidad y mortalidad para nuestros países, especialmente en aquellos en vía de desarrollo, como el Perú, ¿no es cierto? Entonces, son las enfermedades transmisibles las que nos están causando, pero también recuerden que hay las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, etcétera, que también están en pleno apogeo en el mundo. Pero, las enfermedades infecciosas, fíjense, son responsables de casi 30% de las muertes anuales en el mundo, ¿sí? En un mundo que se calcula de 8 billones de personas, 8.000 millones de personas, o sea, 8 billones de personas. ¿De acuerdo? Más o menos 1/3 de las muertes anuales en la población general son enfermedades infecciosas. Y principalmente agudas, pero también va a haber enfermedades crónicas, ¿no? Crónicas, productos de infecciones. Entonces, eso es bien importante, las infecciones. ¿Cómo no le vamos a dar importancia si 1 de cada 3 pacientes en el mundo que muere es por una infección? ¿De acuerdo? Las enfermedades tropicales desatendidas o descuidadas, esas son enfermedades, ya vamos a
¿Qué cosas son enfermedades tropicales desatendidas? Son de la región tropical, que nadie le da pelota, entonces obviamente aparecen, reaparecen y matan gente, como vamos a ver. Estas enfermedades desatendidas son aquellas que están entre 35 grados norte y 35 grados sur, con altitudes por debajo de 2.200 metros y temperaturas entre 15 y 40 grados. Áreas tropicales y áreas subtropicales. Perú. Entonces, nosotros tenemos en el Perú enfermedades tropicales desatendidas a pastos, ¿no es cierto? A pastos. ¿Ok? Miren que los países que están en riesgo y que tienen estas enfermedades tropicales atendidas viven con $1 diario y son consideradas las más pobres del mundo, ¿no es cierto? Entonces, casi 2 billones de personas en el mundo quienes viven en absoluta pobreza, principalmente en África subsahariana, Asia y Latinoamérica, son vulnerables a esta enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué son vulnerables? Porque la gente pobre migra hacia las zonas donde están estos bichos que producen esas enfermedades y se exponen y van por necesidad de terrenos, de casa, y no toman la suficiente protección ni el Estado les ofrece, ¿no es cierto? Este es un caso, por ejemplo. O sea que el hombre entra a su hábitat, al hábitat de los microorganismos. Y la otra es que los microorganismos entren al hábitat del hombre. Entonces, y esto porque obviamente el hombre no se protege. Entonces, eso vamos a hablarlo cuando desarrollemos el tema de zoonosis, cómo las barreras entre los animales y el hombre se rompen y aparece el término zoonosis, ¿no? Zoonosis, infecciones transmitidas por animales hacia el hombre. Dicen que el 60-75% de las infecciones que ocurren en el hombre son zoonosis. ¿De acuerdo? Y muchas de estas zoonosis son las llamadas enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, miren, acá, esta es la magnitud de las áreas que están en riesgo su población está en riesgo de desarrollar enfermedades tropicales desatendidas. Y son millones que están expuestos, ¿no? Y son países con recursos limitados, ¿no? Con recursos limitados. Estas infecciones o enfermedades de transmisión sexual, enfermedades tropicales desatendidas, pueden ser producto de bacterias, de hongos, de virus y de parásitos. Algunos comentarios desde el punto de vista estadístico, por ejemplo. Dice que en 13 enfermedades de estas neglected tropical disease, enfermedades tropicales atendidas, son responsables de alrededor de casi 60 millones de años de vida perdidos por muerte súbita o discapacidad. ¿Qué significa? Es un costo-utilidad que ustedes les han enseñado, ¿no es cierto? Un indicador costo-utilidad. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes fueran 10 alumnos del grupo, y que todos terminan medicina a los 30 años, Entonces, a los 30 años. ¿Cuándo nos jubilamos en Perú? A los 70 años. Entonces, cada uno tiene 40 años por delante para trabajar y aportar su sistema de salud. Imaginemos que terminando la universidad, 8 mueren. Esos 8, ¿cuántos años produjeron de trabajo? 0. Quedan 2. Imaginemos que de los 2, uno completa 20 años y se queda paralítico, muere súbitamente. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos años tiene ahí? 20 años, ¿no es cierto? 20 años de trabajo, ya tiene 50 años, ¿no es cierto? Y el otro terminó, o sea, hizo sus 40 años de servicio, ¿no es cierto? Entonces sumas 40 y 20, ¿cuántos años de vida perdidos? En el que completó, 0.
El que completó, 0. Y en el otro, ¿cuánto perdió? 20. 20, ¿no es cierto? 20. Y los 8 que murieron de arranque, ¿cuántos años se perdieron? 40 por cada uno, 8 son 320, más 20, 340, ¿no es cierto? Años de vida perdido por discapacidad o muerte prematura. ¿Por qué se hace esto? Porque es una cuestión de costo, ¿no? De inversión. Pago universidades, invierto, las universidades públicas, y mi gente se está muriendo, y no me produce. O se va del país, ¿no es cierto? O se va del país. Cuando se van del país es como si hubiera muerto, si estuviera discapacitado. Si yo los formé y de pronto deciden irse a trabajar a otro lado, ¿qué me va a producir? Nada. Para el país, nada. ¿No es cierto? Fíjese, entonces uno dice, diablos, vamos a tener que vigilar trabajar con millones y millones de personas y miles, cientos de infecciones. Miren, más del 90% de la carga de enfermedad resulta de 7 enfermedades principales. Si nosotros ya se identificaron 7 entidades de infecciones, que son las principales que abarca todo este panorama de las infecciones tropicales atendidas. Entonces yo no necesito atender las cientos de miles de infecciones. Si yo trabajo sobre 7, voy a tener un impacto del 90%, ¿no? Voy a estar controlando el 90% de las cargas. Entonces, ¿cuáles son? Ascariasis, trichuriasis, nematodes, esquistosomiasis, filariasis, tracoma y oncocerciasis. Son muy prevalentes y difíciles de controlar. En el Perú, ¿qué tenemos? Ascariasis o ascariosis, trichuriosis, nematodes, quistosomiasis, schistosomiosis, filariasis, linfática, tracoma y oncocerciasis. ¿Qué tenemos en Perú? Ascaris, trichuris, nematodes, filariasis linfática. Eso hay en el Perú. En la frontera del Perú, ¿qué tenemos? Esquistosomiasis. No tenemos ni tracoma, ni tenemos oncocerciasis. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que de 7, Perú tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Más del 50%. Más del 50%. Uno diría, una enfermedad tropical. Claro, estamos en una zona tropical. ¿De acuerdo? Tenemos que trabajar sobre eso. Este es un cuadro de las principales causas, de las 10 principales causas de años de vida perdidos por discapacidad o muerte prematura. En esa época, en 2007, de 10 principales causas, 6 eran infecciosas, ¿no? Vías respiratorias altas, VIH, diarreas. Miren, las enfermedades tropicales atendidas están ahí, 4, malaria 5, tuberculosis 6. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está cáncer? Ahí está la siguiente. Tráficos son más frecuentes que cáncer, ¿no es cierto? Enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, depresión, ¿no? Fíjense, de esas 10, o sea, el 6 de 10 son infecciosas. ¿Y cuánto le damos importancia a las infecciones? 0. Las autoridades solamente se preocupan cuando hay brotes. Si no, bien, gracias. ¿Correcto? Bien, gracias. Y cuando ya hay brote, no tenemos pruebas diagnósticas, no tenemos las terapias, si es que existen, etc. ¿De acuerdo? Una tabla más actualizada diría que se mantienen las infecciones respiratorias del tracto respiratorio. El VIH ha bajado, a pesar que, ¿no es cierto? Cáncer ha aparecido, la malaria siempre está, las enfermedades tropicales desatendidas nunca dejarán de serlo mientras siga la pobreza, mientras los países ricos y los países con recursos limitados nos preocupemos por combatir estas infecciones. ¿Me vean la idea? Estas enfermedades tropicales desatendidas tienen una prevalencia global de casi 3 billones de personas, 3 billones de personas. Y la infección por nematodes es la enfermedad más prevalente. Nematodes son los gusanos redondos. ¿Cómo clasificamos estas enfermedades tropicales desatendidas según la OMS? Les llaman categoría 1, categoría 2, categoría 3.
La categoría 1 significa que está constantemente apareciendo en un otro sitio, La categoría 2 significa que ya tenemos medidas de control o tenemos la posibilidad de disminuir la carga de infección de enfermedad, pero no es suficiente. Y la tercera es, ya estamos controlando y esta infección está en descenso. Acá vamos a ver un cuadrito más práctico, ¿no? Entonces, categoría 1 son las enfermedades que están emergiendo constantemente y no están controladas. ¿Qué tenemos? Leishmaniasis, tenemos dengue, trypanosomiasis africana. En Perú, ¿qué tenemos? Leishmaniasis y dengue. La categoría 2 son aquellas en las que existe una estrategia de control disponible, pero la carga de enfermedad persiste. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Malaria, tuberculosis, esquistosomiasis lo tenemos en la frontera, pero no tenemos. Pero miren, ya van 7, de esas 7 tenemos 4, ¿no? Y miren, categoría 3 es estrategia de control efectiva, la carga de enfermedad en descenso, y hay un plan de eliminación. Por eso es que cada vez vemos menos enfermedad de Chagas, lepra, filariasis linfática, cosas que así no tenemos en Perú esta última. Entonces, las otras 3 sí tenemos. Entonces, ¿cuánto sale? 7 de 10 entidades que estamos dando como ejemplos, las tenemos en el Perú. Entonces, no debemos decir, no, que nos está enseñando temas, no, es conocer que son enfermedades tropicales desatendidas. Las autoridades, los países desarrollados no le dan mucha pelota, y los nuestros, si le dan, tenemos recursos limitados para el control, mientras siga la pobreza. Acá tenemos la leishmaniasis en Latinoamérica, en la zona principalmente la leishmaniasis mucosa, ¿no? Recuerden que tenemos la UTA y la espundia, ¿no? La UTA es la tegumentaria en piel, la tegumentaria americana en piel, y la espundia es la mucocutánea, ¿no? La mucosa, lo vemos en las zonas de selva, ¿no? Ok, o tenemos dengue, las variedades de dengue que tenemos, ahora ya estamos entrando en verano y todos los veranos tenemos dengue, principalmente hemisferio norte, en cono norte de Lima, cono sur de Lima, vamos a tener siempre cada verano nuestro dengue. Y recuerden, obviamente, el norte del Perú y el oriente peruano son los principales lugares donde podemos tener dengue. Y tenemos cuatro serotipos, ¿no? 4 serotipos de dengue, tenemos todo y hay que cuidarse. Luego hay el concepto de lo que se llama enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Espérese un ratito, por favor.
¿Listo? Entonces, otro concepto. Ya terminamos enfermedades tropicales desatendidas y vamos a tratar el concepto de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. ¿Qué cosa es una enfermedad infecciosa emergente y reemergente? Para eso lo primero que tenemos que aprender es a qué cosa es una infección, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una infección y qué cosa es una enfermedad infecciosa? Entonces, infección se define como la presencia de un microorganismo en el tejido de un huésped y este microorganismo vive ahí, habita ahí, se alimenta ahí, se metaboliza ahí, se multiplica y muere en el tejido del huésped. Y además, para hacer infección, ese microorganismo tiene que estimular al sistema inmune del huésped para que haga una respuesta inmune, ¿no es cierto? Reaccione. Pero, entonces, ¿qué significa eso? Si el bicho está ahí, en el tejido, el cuerpo puede hacer leucocitosis, puede hacer leucopenia, ¿sí? Puede aumentar la velocidad de segmentación globular, puede producir proteínas C reactiva elevada. O sea, tiene que haber una demostración laboratorial que él ha estimulado al sistema inmune. Y esta infección puede ser de dos tipos, asintomática o sintomática. Para ser considerada sintomática quiere decir que además de una respuesta inmune que despertó, lo que hace es que hay manifestaciones clínicas. Entonces, recuerden, infección tiene que haber una respuesta, una evidencia de una respuesta del sistema inmune. Cuando no lo hay, se llama colonización, o podríamos hasta colonización. Hay un término que se llama contaminación, pero en el caso del ser humano sería colonización, ¿ya? O sea, la idea es que cuando nosotros enfrentemos a un paciente y encontremos un bicho, digamos, ¿es una infección o es una colonización? Si es colonización, generalmente no se trata, está colonizado. Si es una infección, tiene que tratarse. Generalmente. ¿De acuerdo? La infección puede ser asintomática, y esta asintomática se le conoce también como latente, asintomática, latente, subclínica, inaparente. Y la sintomática se le conoce como infección clínica, como infección aparente o como enfermedad infecciosa. Entonces me dirán, doctor, hay dos tipos de enfermedades, infecciosas y no infecciosas. Claro. Y cuando hablemos de enfermedades, estamos hablando de una infección sintomática. Y si alguien le dice, doctor, tengo una infección, ustedes preguntarán, ¿con síntomas o sin síntomas? ¿Con manifestaciones
o sin manifestación. Con molestias se tiene que buscar siempre varios sinónimos para que nuestros pacientes puedan entenderla. Recuerden que muchos no entienden, tienen analfabetismo funcional. Si estudiantes de medicina, está demostrado, estudiantes de medicina, escolares, etcétera, no entienden lo que se les dice, y eso se llama analfabetismo funcional, ¿qué puede esperar de la población general, sobre todo en una situación, esta población más pobre, tan sin educación o con mala educación? Por eso que tenemos los gobiernos que tenemos, porque viene gente que habla bonito y nos convence, ¿no es cierto? Así que mucho cuidado. Ok, infección emergente o enfermedad emergente, ¿qué significa? Que yo conozco de esa infección, conozco el agente, conozco el cuadro clínico, pero nunca estuvo antes en un sitio. Aparece por primera vez. Esta es una enfermedad emergente. Y reemergente significa el bicho que no conozco la clínica, la enfermedad que es, tuvo una vez, desapareció y volvió otra vez. Entonces, reemergente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que va a diferenciar enfermedades infecciosas emergentes y las reemergentes. Y la infección nueva, que significa agente nuevo, clínicamente nuevo y obviamente nunca había aparecido antes. Entonces lo incluyen dentro de las emergentes. El agente nuevo las incluye. Y todavía hay otras que son las emergentes deliberadamente. Eso es bioterrorismo, ¿no? Eso se llaman las enfermedades infecciosas emergentes deliberadamente. Estas son las de bioterrorismo, ¿no? El anthrax, todo que te lo mandan sobre, deliberadamente los han mandado. Entonces aquí vamos a ver en el siguiente slide. Las infecciones, enfermedades infecciosas emergentes, infecciones, enfermedades infecciosas reemergentes, infecciones nuevas. Esas infecciones nuevas van hacia las emergentes, las metemos ahí. ¿Correcto? ¿Cuáles son los factores relacionados con las infecciones emergentes y reemergentes? El aumento notable de la población, las megaciudades, y estas megaciudades no tienen servicios de luz, agua, no hay educación, no hay alimentación, la gente está hacinada, ¿no? Entonces, o tienen que entrar a zonas donde hay bichos o hábitats de microorganismos por crecer, por estar en población, y se exponen, pues, entonces aparecen las infecciones. Hay las migraciones nacionales, internacionales asociadas a guerra, crisis económica, correcto, lo que ha pasado, lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, ahora que han migrado los venezolanos. Entonces tenemos infecciones emergentes que no veíamos en Perú, no hemos visto antes, no veíamos tanto ahora, además de toda la crisis que producen, de todos los robos, pero infecciones también. Cambios ecológicos inducidos por el hombre, la deforestación de la Amazonía, el cambio climático, todo esto nos han producido por la polución, contaminación, etc. Los viajes internacionales, los vectores o los bichos van en el huésped o se suben a vectores o a mascotas y viajan de un continente a otro. El cambio en las costumbres sexuales y comportamientos sexuales de todas las culturas y religiones, por ejemplo, lo del VIH-Sida, ¿no es cierto? La viruela del mono, etc. Y sexto, tecnología de nuevos alimentos y consumo de productos con potencial de transmitir enfermedades nuevas. Por ejemplo, ya hemos hablado de la zoonosis. Entonces, hay unas proteínas, no son agentes infecciosos, son proteínas, pero su comportamiento es como si fuera un microorganismo que infecta. Entonces la ponemos dentro de las infecciones. Se llama priones. Entonces,
Ustedes han escuchado la vaca loca, la enfermedad de la vaca loca, que tiene un deterioro de su sistema nervioso, se van a deteriorar neurológicamente y mueren. O sea, se agitan, etc. Entonces, nosotros consumimos esos animales que pueden tener esas proteínas. Entonces, el proceso de estos tejidos para eliminar potencialmente estas proteínas, digamos, tiene 10 pasos. Y me cuesta, por decir, vamos a poner $1 millón. ¿De acuerdo? ¿No? $1 millón por cada procesamiento. Entonces, desarrollan nuevas tecnologías que me lo pueden hacer por $100. Y efectivamente, pero se pierde el paso de eliminar la proteína que puede producir la enfermedad por priones. Entonces, la gente, por ahorrar, ¿no es cierto?, compran tecnologías más baratas, no tan seguras, y obviamente ocurren los problemas, ¿no? Ocurren los problemas. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que mantenerla. No es un agente, no es un microorganismo, es una proteína, pero su comportamiento es transmisible. La otra es que el cambio climático, hoy hemos mencionado, pues, ¿no? Cambio climático. Nosotros, Lima es una zona subtropical, pero en verano nos volvemos tan tropical como el norte, ¿no? Y fíjense, yo acabo de estar en Chile, en Santiago, 36 grados de temperatura. Y Santiago es altura, ¿no? Está elevado, es un clima seco, pero calor endemoniado, pues, calor endemoniado. Miren acá cómo este mapa, el sistema FASE, que es el que ve cómo es la congestión del tráfico aéreo, cómo es el movimiento. Acá sería América del Norte con Europa, fíjese. Entonces, en cuestión de horas estamos llevando gérmenes. Ejemplos de ellos, el SARS-CoV-1, ¿cuántas epidemias, pandemias se han originado con esta modalidad? Entonces, tenemos infecciones emergentes y reemergentes. Acá está mezclado todo, ¿no es cierto? De los últimos años tenemos el VIH-Sida, la fiebre hemorrágica por el virus ébola, nuevas formas de cólera, enfermedad de Lyme, síndrome pulmonar por hantavirus, colitis hemorrágica con síndrome urémico hemolítico debido a Escherichia coli hemolítica, nueva variante de priones, nuevas formas de virus de influenza, el ébola, el SARS-CoV, el MERS-CoV, SARS-CoV-2, el COVID, que es el COVID-19, nuevos coronavirus, etcétera, etcétera. O el VIH, que no es los retrovirus, sobre todo el VIH1, que se ha diseminado por todo el mundo, ¿no? El ébola, ¿no es cierto? Nuevamente. La fiebre porcina, y ahora estamos con ¿cómo es? H2N5, ¿no? H2N5, que nos han matado los pelícanos, y probablemente son de las aves migratorias que vienen del norte y contagian a los pobres aves peruanas, sudamericanas, y los han barrido, pues, ¿no? O estos virus que parecen raros, pero que cada vez ganan más digamos, popularidad, que es el virus Hendra, o el virus Nipah, que tenemos huéspedes intermediarios antes que lleguen al hombre, que es, los equinos o los porcinos respectivamente. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Del vampirito, pues del murciélago también, ¿no? Del murciélago, así como viene el SARS-CoV-2, el MERS-CoV-2, el MERS-CoV y el SARS-CoV-1. Entonces, son zoonosis. Recuerden que el 75% de las infecciones que ocurren en seres humanos son por zoonosis. Entonces, ¿qué cosa? ¿Vamos a matar a los animales? No. Ya hay cuando hagamos la teoría y con sus compañeros hablen sobre, hay un artículo que es una política internacional que se llama Una Salud. La política es que se trabaje la realidad humana con la realidad animal, la veterinaria y ambiental, y hacer todas las intervenciones internacionales
en conjunto, viendo esto, de tal manera que saquemos el máximo provecho. Pero para eso hay que tener, primero, entender el problema, tener la buena voluntad y sobre todo billete, porque si no hay billete, estamos fritos. Miren acá, emergencia o reemergencia de infecciones virales por vectores, por mosquitos. Tenemos el dengue, el West Nile, la encefalitis japonesa, la encefalitis San Luis, el Zika, la fiebre amarilla, la chikungunya. ¿Qué tenemos en el Perú? Dengue. ¿Qué tenemos en Perú? Fiebre amarilla. ¿Qué tenemos en Perú? Zika. ¿Qué tenemos en Perú? Chikungunya. Y que en algún momento han detectado encefalitis japonesa, ¿no? Sí, creo que había unos casos. ¿No? Creo que es importados, ¿no? Importados. Después el West Nile, no. Ni la encefalitis Luis. Pero fíjese, cantidad de cosas, cantidad de gérmenes. Cada vez la gente viene. Perú lo usan ya para quedarse, pero como está con la crisis ahora es de paso nomás. Entonces vienen los haitianos, vienen los venezolanos que se van para Chile o para Brasil, ¿no? Entonces, en esa pasadita que se quedan varias semanas o meses, ahí nos pueden regalar muchas cosas. Miren la fiebre amarilla en Sudamérica, miren ese mapa, ¿dónde está? Y miren el cordón, el cinturón de la pobreza en África, la fiebre amarilla, ¿no? O rabia, la rabia humana, que es todo el continente americano, europeo, África, en todas partes hay rabia, la rabia humana, pero la rabia como enfermedad, no como ira, ¿no? Como sentimiento. Y mire el SARS, el vampirito, el murciélago, muerde al mamífero, al huésped intermediario, y de ahí pasa al ser humano, ¿no? De ahí pasa al ser humano. ¿Correcto? Eso sí fue el SARS-CoV-1 que llaman ahora, que partió desde China, ¿no es cierto? De ahí pasó a Canadá, Estados Unidos, Europa, y fue Vietnam, fue Singapur, fue un montón. Pero no llegó a Perú, pues, un pueblo importante. El MERS-CoV se quedó en la península arábiga, y el SARS-CoV-2 sí nos hizo trizas a todo el mundo, pues en Perú también. Perú, que tiene uno de los países mayor mortalidad por 100.000 habitantes, ¿no? Creo que son como más de 200.000 muertes, ¿no? Terrible. Y ustedes ya no les voy a contar toda la historia del oxígeno y toda la peña, ¿no? Mucha gente debería estar presa, de los que tomaron decisiones ahí, pero no pasa nada. No pasa nada. Este ministro de Salud que dijo vamos a trabajar y que le dio COVID, fue el que firmó durante el gobierno de Alan García, creo que fue, para la exclusividad del oxígeno, ¿no? Y miren, tantos años, y nunca nadie corrigió eso. Y bloqueaba pues que otras personas pudieran producir oxígeno. Entonces, nada de eso. Tuvimos un ministro de salud que decía que las pruebas rápidas o las pruebas de anticuerpos eran equivalentes a las pruebas moleculares. Y ahí están los 200.000 muertos. Ok. Entonces, fíjense, tenemos tuberculosis asociadas a VIH, cólera en el continente americano, peste en la India, en Perú, dengue en Latinoamérica, malaria en Latinoamérica. Recuerden que malaria es la infección más importante, más frecuente en el mundo, ¿no? ¿Correcto? Miren, esta es una radiografía de tuberculosis. ¿Correcto? Resistencia bacteriana, un problema, ya vamos a tener una clase con respecto a resistencia. Es un problema global. Perú está hasta el cuello en esto. Miren la resistencia antimicrobiana, diferentes mecanismos enzimáticos y no enzimáticos de resistencia. Y en Perú se me ocurrió hacer una tormenta, brainstorm, y poner a ver cuáles son las 16 o 15 entidades más frecuentes, o por lo menos las que considero yo las más frecuentes, pero malaria y dengue son de cabeza, de cajón, ¿no? Obviamente tuberculosis con multidrogoresistencia, extensamente resistente,
la enfermedad de Carrión, la fiebre tifoidea, la brucelosis, la leishmaniasis, histoplamosis, paracoccidiomicosis, VIH, ciclosporiasis, el HTLV1, cólera, arbovirus, como dice el doctor César Cabezas, la fiebre de Oropuche, la fiebre de Mayaro, las amebas de vida libre, la Malamutria mandrilaris, y ahora voy a actuar como un perito médico en un caso de este tipo. El mintiasis, COVID-19 ahora, ¿no? Entonces, tenemos que conocer cuáles son las enfermedades más prevalentes en nuestro país, en nuestra región, en nuestra ciudad. Tenemos que tener información. Si no hay que generarla, hay que generar esa información. Si nosotros sabemos qué tenemos, podemos tomar las medidas preventivas necesarias y disminuir el riesgo de poder desarrollar las mismas, ¿no? Miren, por ejemplo, la fiebre amarilla, que va con las cuencas hidrográficas, ¿no? Cuando vean que los monos se caen de los árboles, no es porque les disparan, tienen que descartar que se disparen, pero la otra es porque no se están muriendo de la fiebre amarilla, pero selvática, ¿no? ¿Ok? O la infección crónica por hepatitis B, que está asociada mucho, obviamente se asocia a hepatopatía crónica y hepatocarcinoma. Miren, gente joven, este es el estudio del doctor Eloy Ruiz. Miren cómo hay más hepatocarcinoma en gente temprana, en gente joven, ¿no? Y pequeña. Quiere decir que eso es transmisión temprana, es perinatal, ¿no? Perinatal. ¿Sí? Predominantemente, podemos ver en viejo, pero principalmente es esto, gente joven. En cambio, en los países desarrollados, que la transmisión perinatal es baja o casi nula, digamos, no migrantes y en locales, es antigua, ¿no? O sea, la gente se infecta de hepatitis B por transmisión sexual, sanguínea, ya de adultos. En cambio, en nuestras poblaciones se contagian de hepatitis B y hace infección crónica tardíamente, ¿cierto? Miren, todos nuestros hepatocarcinomas en este estudio son de zonas endémicas, selva alta, valles interandinos, en el Perú del Sur. Esta es la enfermedad de Carrión, la forma verrucosa, ¿no? Verruga peruana. ¿Dónde hay verruga peruana? Clásicamente en Ancash, pero todo el Perú hay, en Cusco, en Urubamba, en Amazonas, en Cajamarca, en La Libertad de Otusco, en Huánuco, en Lima también hay. Y cada vez hay más zonas nuevas que se describen de bartonelosis, de enfermedad de Carrión. ¿Correcto? Y eso es porque cambios climáticos, migración de la gente, hay migración del vector, ¿no es cierto? Las condiciones se prestan para que el vector y el agente infeccioso hagan de la suya. La brucelosis humana, ¿no es cierto? Es tan frecuente en Lima, en Ica, ¿correcto? Y que es dentro de las brucelas militenses, la de cabra, cortesía que las cabras no son vacunadas y de la leche de cabra y sus productos lácteos no pasteurizados, obviamente viene la brucelosis. O la endemia, la enfermedad de Chagas. Clásicamente se consideraba Arequipa, Moquegua, Tacna, pero tenemos ahora en el nororiental, la zona nororiental del Perú, y son vectores diferentes, pero la gente es similar y la enfermedad igual. Tenemos la chirimacha en Arequipa y uno de los vectores más conocidos es Pastrongilus en la selva, ¿no? Miren en el mapa dónde están, son nororiental, ¿no? San Martín, Amazonas, Huánuco, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, deben haber hecho ya la clase hoy día ofidismo, no estoy seguro, pero lo van a hacer con el doctor Sullón, que también está dentro de lo que hay que estudiar, hay que conocer sobre ofidismo, que eso, el ofidismo es el accidente por ofidio. ¿Qué cosa es el accidente? Que te muerda, pues, que te muerda. Porque le pisaste la cola, le pisaste la cabeza, lo despertaste,
generalmente los ofidios no atacan al hombre, se corren, pero ya cuando no se ven acorralados, amenazados, atacan. ¿No es cierto? Hay de todo. Y obviamente es importante reconocer, ya les habrá hecho en la clase, reconocer si son venenosas, no venenosas, mirar en la cabeza, mirar en los ojos, buscando otras estructuras. En este caso les presento, que lo habrán visto en la mañana, el jergón, ¿no? El jergón, en la zona oriental del Perú, ¿no? Entonces también es importante. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Se los dije de temprano. El problema es la pobreza económica, el desarrollo económico, educativo, de valores, de comportamiento, de cumplimiento de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Casa, luz, agua, desagüe. Ese es el asunto. Mientras no mejoremos esto, pero hay que cambiar la actitud, la forma de pensar a la gente, darle la confianza de que si se hace lo que se le está enseñando, vamos a mejorar, pero hay una desconfianza. Hay una desconfianza porque siempre se engaña a la gente, ¿no es cierto? Y se engaña a las diferentes etnias, al afroperuano, digamos, al mestizo, al indígena, a las comunidades, a las diferentes etnias, se les engaña, se les aprovecha. Entonces, obviamente tienen el derecho de dudar, pues entonces siguen el mismo atraso. Acá, digamos, vamos a ver un ejemplo, acá es el vector, manta blanca, ¿eso? ¿Manta blanca? No, no, en dengue. El Aedes, sí, pero su chapa. Sí, pero no, por las patitas blancas que tiene la Aedes. Ok, el Aedes aegypti, ¿no es cierto? Es el más frecuente. Este mosquito es pituco, ¿eh? Es pituco, le gusta el agua limpia, tranquila, no te molesta, no le molesta, ahí pone sus huevos y hace su ciclo. Entonces, en las zonas donde no hay agua, cuando han prometido agua para todos, yo me voy a jubilar y desde que escuché la primera vez agua para todos, la gente pues guarda en cilindros, y sabe Dios si los limpia bien, y los conserva, los tapa, entonces ahí esos son los caldos de cultivos para que los Aedes hagan de la suya. Y eso ocurre principalmente en caso de Lima, en los conos, ¿no? En los conos. Por eso es que cada verano tenemos, pero cada vez se acerca más a la zona más poblada, más citadina, ¿no es cierto? Se va adaptando a las situaciones. Entonces hay que limpiar, hay que dar el servicio de saneamiento adecuado, si no la cosa no va a funcionar. Entonces, control, ¿cómo combatimos todas estas infecciones emergentes, reemergentes, enfermedades tropicales atendidas? Ya dijimos que hay que combatir la pobreza, ¿no? Y obviamente, ese paralelo a combatir la pobreza, hay que dar la educación y hay que dar la respuesta profesional, ¿no es cierto? Pero todos trabajando juntos. Entonces tenemos tres tipos de prevención. La prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. ¿Qué significa prevención primaria? No tengo la infección, no tengo el microorganismo y no quiero que me dé, quiero evitarlo, quiero disminuir riesgo. Educación. Y en esa educación tiene que haber mucho conducta, comportamiento de la población y que tenga las facilidades, que tenga luz, agua, desagüe, educación, ¿no es cierto? Inmunizaciones, vacuna. ¿Qué cosa es inmunización? Respondía a la vacuna. ¿Qué cosa es vacunación? Colocarme la vacuna. Entonces, las vacunas para enfermedades inmunoprevenibles hay que cumplir con la población de acuerdo a su calendario de grupo etario, ¿no es cierto? Secundaria, ¿qué significa? Ya tengo la infección y lo que yo necesito es que me diagnostique precozmente para el tratamiento oportuno, ¿no es cierto? Y la terciaria, ¿qué significa? Ya pues, ya me diagnosticaron, ya me trataron y ahora tengo que recuperarme, tengo que rehabilitarme y tengo que reinsertarme, ¿no? Entonces, tengo que volver a mi vida. Si no, no, pues, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tres clases de prevención que tenemos que propugnar en su momento, ¿no es cierto?
Lo más importante es primaria, pues, pero si yo ya lo tengo, hay que intervenir rápido, diagnosticarlo y tratarlo. Y después al paciente hay que recuperarlo, rehabilitarlo, reinsertarlo, meterle punch para que vuelva a su actividad, ¿no? Y a su vida. ¿Correcto? Esa es la prevención. Y si no tengo, ya está infectado, ¿cómo lo voy a tratar? Pues obviamente ya hemos dicho que hay, son 7 enfermedades que tienen la carga del 90% de las enfermedades tropicales. Pues una estrategia farmacológica de tratamiento para, ¿no es cierto? De tratamiento para combatir. Pero por un lado prevenimos, pero por otro tratamos adecuadamente a nuestros. ¿Correcto? Ok, pero necesitamos más cosas. Sí, claro. Si tenemos virus, nuevos virus en brote, necesitamos antivirales, nuevos antivirales. Si tenemos resistencia, nuevos antibacterianos. Si tenemos resistencia a los hongos, nuevos antifúngicos. Pero así, vamos, y eso no, pues, no aparece de la noche a la mañana. Pero prevenir es fundamental. Pero cuando ya, a pesar de la prevención, no es posible, tenemos que contar con los antiinfecciosos. Entonces, ¿y cómo vamos a prevenir o combatir? Vacunas, necesitamos vacunas también, ¿no? Y tenemos que entrenar nuevos investigadores y dar la infraestructura necesaria tanto para atención, para prevención y para investigación. Entonces ahí ¿quién tiene que poner plata? Pues plata, tiene que haber plata y tiene que haber punch. Y el hombro, todos, ¿ok? Listo, doctores. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, creo que hemos avanzado. A ver. Permítame un ratito. Permítame un ratito. Hemos hecho... bueno, hemos hecho dos clases, ¿no? A ver si mañana le metemos... Terminamos esta primera parte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Está claro, le he tratado de hacerlo lo más despacio posible porque es muy importante. No solamente que aprendan, sino concientización del problema. ¿Aló? ¿Alguna pregunta? No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. ¿Está claro lo que hemos conversado? ¿Les parece interesante? ¿No es una pérdida de tiempo? No me interesa. Que se vaya a Castillo, que estén en México, que coman chile, ya. ¿Cierto? O que sigamos en gobierno tras gobierno engañándonos y robándose que sigan la plata y que sigamos en la pobreza, ¿no? Como país. Cuando ustedes sean médicos y trabajen en el Ministerio de Salud, o me refiero en el área del Ministerio de Salud, en los hospitales van a ver la pobreza que hay y el abandono que está en nuestra población, ¿no? Y es lo que estamos exponiendo en el personal que da pecho, que da el pecho y ayuda a la gente, ¿no? Por ayudarle. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Doctor, yo quería informarle que ya tengo la... ¿La fecha? Sí, la fecha termina el 14 de enero. Ah, su madre, entonces tengo que correr. Tenemos que correr 14. Uf. Ya, perfecto, ya vamos a ver eso. Entonces, ustedes como promoción creo que tienen que hablar, tienen que hablar.